Utilizar buscar. Esta es una función de Excel que permite introducir el valor de una celda para buscar el valor de una celda correspondiente en la misma fila, línea o renglón. Puede utilizarse para localizar información en una hoja de cálculo grande, o en caso de se deba encontrar información repetitiva. Por ejemplo, supongamos que eres un profesor con una lista de alumnos elaborada en Excel. Podrás hacer uso de buscar para introducir el nombre de un estudiante y obtener, de manera instantánea, su calificación desde una celda correspondiente. Esta función también es útil en caso de trabajar en el sector del comercio o las ventas al por menor. Por poner nuevamente un ejemplo, es posible buscar el nombre de un artículo y obtener, como resultado, el número de dicho artículo o su precio. Comprueba que tu hoja electrónica se encuentre organizada apropiadamente. En la función buscar, la 5 significa vertical. Esto quiere decir que la hoja de cálculo debe estar organizada en forma de listas verticales, puesto que la función es diseñada solamente para buscar de manera vertical, en columnas, y no horizontal, en filas, líneas o renglones. Utilización de buscar para encontrar un descuento. En caso de hacer uso de esta función para cuestiones empresariales o de negocios, es posible configurarla de modo que una tabla calcule el precio de o el descuento sobre un artículo o producto específico. Valor buscado. Es la celda a partir de la cual se comenzar, o, dicho en otras palabras, el lugar donde se introducir el código de la función. Esto ser un número de celda, como F3. Se refiere al lugar de la búsqueda. Independientemente de lo que busques, debe ser a partir de la primera columna de tu hoja de cálculo. Por lo que es útil colocarlo separado por algunos espacios o celdas del resto de la hoja completada, de modo que no termine por mezclarse con otros datos. Matriz de tabla. Consiste en dos referencias a celdas, inicial y final, que indican el rango completo de datos. El primer número ser el que esté en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo, y el segundo número ser el que esté en la esquina inferior derecha de los datos. Volviendo al ejemplo del profesor con una lista de alumnos, supongamos que tienes dos columnas. La primera de ellas contiene los nombres de todos los estudiantes, mientras que la segunda tiene sus calificaciones. Si, por ejemplo, tienes 30 alumnos comenzando en la celda A2, entonces la primera columna va desde A2 hasta A31. La segunda columna con las calificaciones va desde B2 hasta B31. De este modo, la matriz de tabla es A2, B31. Un aspecto importante a tomar en cuenta es no incluir los encabezados de tabla. En otras palabras, no es necesario incluir los títulos o nombres de cada columna, como nombre del alumno y calificación en la matriz de tabla. Probablemente, estos serán los valores de las celdas A1 y B1 en la hoja electrónica. Indicador de columnas. Este es el número de la columna en la cual se realizar la búsqueda de los datos. Es importante que para que buscar funcione, lo que se debe utilizar es el número de la columna, no el nombre o título, por lo que, en el ejemplo de la lista de estudiantes, se pondrá 2 como el número de indicador, dice, de columna debido a que la calificación se encuentra en la segunda columna. Tampoco es necesario utilizar la letra que identifica a la columna para esto, sino solamente el número que la representa. En otras palabras, buscar no reconocer B como la columna correcta, únicamente el número 2. En caso de trabajar con una hoja electrónica de gran tamaño, es posible que el número de columnas hacia la derecha deba contarse de manera literal para encontrar el número de índice o indicador correcto. Rango de búsqueda. Esta es la parte de buscar en la cual indicar si lo que deseas es un número exacto o bien un valor estimado. Si lo que necesitas como resultado es un valor exacto, y no uno redondeado u obtenido de una celda cercana, lo que se debe colocar en esta parte de la función buscar es falso. De otro modo, si lo que te interesa es obtener un número estimado, ya sea redondeado o tomado de una celda vecina, entonces es posible colocar verdadero en esta parte. ¿Qué sucede si no estás seguro de lo que necesitas? En este caso, me es seguro colocar falso de modo que obtengas un resultado preciso a partir de tu búsqueda en la hoja de cálculo. Para comenzar a utilizar buscar propiamente, lo primero es crear o tener una hoja de cálculo, con al menos 2 columnas de información para que la función trabaje, aunque puedes tener tantas como necesites. A continuación introduce la fórmula buscar en una celda en blanco, de la manera siguiente, igual buscar, valor buscado, matriz buscar en, indicador columnas, rango buscado. Puedes utilizar cualquier celda para escribir esta fórmula, tomando únicamente en cuenta que cualquier celda que elijas ser el valor buscado dentro del código de la función.
Con base en lo mencionado en los párrafos anteriores, es fácil saber ahora qué deberemos poner en cada uno de los valores o argumentos de la función. Volviendo al ejemplo de la lista de estudiantes, la fórmula buscar quedará de la siguiente manera: igual buscar, F3, A2, B32, 2, falso. Es posible también ampliar la función buscar con la finalidad de incluir otras células. Para ello, basta con seleccionar la celda que contiene el código buscar. En la esquina inferior derecha, selecciona el identificador de celdas y arrastralo para incluir una o más celdas distintas. Esto te permitirá realizar búsquedas utilizando buscar, ya que deben existir al menos dos células con el fin de tener una entrada/salida de información. Es posible introducir una breve descripción de cada celda en una celda adyacente. Por ejemplo, es posible colocar la leyenda nombre del estudiante a la izquierda de la celda en la cual se está buscando al alumno. Por último, es importante realizar pruebas a la función buscar. Para ello, en nuestro ejemplo, introduciremos el valor buscado que será el nombre de un estudiante. En una de las celdas que incluiste dentro del código de tu función buscar debe proporcionarte, de manera automática, la calificación de dicho estudiante en la celda contigua.